unas, unas preguntas de percepciones de algunos temas con Kahoot. Yo he visto que ustedes usan el Kahoot. Yo pues no lo sé usar muy bien, pero, pero pues Juan Francisco me ayudará. Juan Francisco, ahí voy a proyectar. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo, entonces empecemos con los principios básicos de la neurobiología del aprendizaje, visto desde la perspectiva de los estudiantes. Realmente que esto pudiese servir para ustedes, realmente para ustedes en algo, y entonces voy a hacer una prueba de sonido porque voy a pasar unos videos, entonces por eso necesito estar seguro que se escucha bien. Entonces voy ahí, vamos a ver. Le voy a ir preguntando a Francisco para que me ayude. Perdón. Sí, ahí se escucha, doctor. Gracias. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule in the air. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Bueno, ahí me toca parar para poder seguir porque pues no tengo mucho tiempo y pues un homenaje a uno de los grandes del rock, David Bowie, murió justamente hace 5 años, el 10 de enero del 2016, con un cáncer hepático. A los genios usualmente les pasa algo complicado en la vida, por eso muchos de ustedes cuídense, porque con ese interés y esa genialidad que han demostrado en sus estudios, no les vaya a pasar nada. Muy bien. Propongámonos algo en esta conferencia. Propongámonos analizar los mecanismos básicos que fundamentan el aprendizaje estudiantil visto desde lo que hace el estudiante, no desde lo que hace el profesor, aunque voy a hablar del profesor. Discutir unos modelos neurobiológicos de aprendizaje en los estudiantes de las profesiones de la salud. Bueno, en este caso creo que hay solo de medicina, y sobre todo que ustedes reflexionen, los estudiantes reflexionen sobre la aplicabilidad de estos conceptos. Perdón, voy a subir esto un momentico para voy a subir esto para que ustedes reflexionen sobre la aplicabilidad de los conceptos discutidos en su vida diaria, bueno,
Sé que Juan Francisco y su grupo están en séptimo, pero esto es un proceso que se da a lo largo de la vida, especialmente cuando uno está en la universidad, y esos son los objetivos de aprendizaje que me propongo. Vamos a ver si lo logro y logramos y esperamos que haya un impacto en el aprendizaje. No sé si lo logre y pues ese es el punto y el reto al que yo me enfrento. Entonces, voy a dividir la conferencia en 3 factores. Voy a discutir los factores del estudiante que influyen en el aprendizaje estudiantil, como son la motivación, el enfoque de aprendizaje, la autorregulación. Fíjense, temas totalmente nuevos que realmente son los profesores los que deberían saberlo, y yo me empeño en decir que son los estudiantes los que deben, en una simbiosis adecuada de profesor, estudiante y ambiente, comprender esto para sacarle más jugo, permítanme, a lo que ustedes están pagando en la universidad, o si no, pues no valdría la pena ir. Voy a discutir en segundo lugar los factores neurobiológicos puros, lo que tiene que ver con la memoria, con la cognición y de cómo se ha planteado la formación y la evocación de los recuerdos para el aprendizaje. No exactamente de cómo aprende un mamífero ciertas conductas y patrones, sino específico para la educación universitaria, que creo que es la que les interesa a ustedes. Y en tercer lugar voy a discutir algo cortico sobre los factores del profesor. Como ustedes pueden ver, es imposible hablar de factores neurobiológicos sin tener en cuenta los factores del estudiante ni los factores del profesor. Eso sería fragmentar el conocimiento, fragmentar una situación, y uno de los grandes problemas en la educación, especialmente en nuestros currículos, es cómo nos fragmentan el aprendizaje. Es decir, el currículo tradicional entra a una medicina de cadáver en la que empezamos en anatomía y luego vemos fisiología y luego vemos patología, y por allá en quinto semestre un día de la vida nos dicen vaya para los hospitales y empiece a atender gente, y muchas veces hay un desconocimiento de cuál es la verdadera práctica profesional que le espera al futuro profesional de la medicina o de las profesiones de la salud. Entonces, comprendido así, empecemos haciendo un fogueo. Entonces ahí voy a hacer la primera pregunta. Y esta es muy interesante. Un estudiante va a la Facultad de Salud para A, divertirse durante su paso en la universidad; B, aprender datos científicos; C, formarse como futuro profesional; D, sufrir durante los exámenes; y E, conocer amigos y relacionarse. Debo advertir, hago una advertencia muy importante, que estas preguntas solo indagan sus percepciones o creencias. Una percepción es una creencia sobre el tema, y que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Es decir, todas pueden ser incorrectas o todas pueden ser correctas. Juan Francisco, entonces abro el Kahoot, me paso a Kahoot. ¿Sí? Sí, de una, doctor. ¿Se está oyendo bien? Ay, no me deja. Tengo que bajar acá entonces, ir acá. Y ahora sí le digo empezar, no me deja. Le digo refrescar. ¿Qué le digo? Quedarse. No me deja empezar, Francisco. Sí, doctor, si quieres ahí pon refrescar y, y ya. ¿Sí? ¿Salir? Bueno, me voy a salir. ¿Y qué va a pasar? Tranquilos, porque están que se contestan la pregunta. Entonces aquí le digo, continuo como guest, classic. ¿Sí, no? Loading game pin. Entonces, ahí está. Doctor, entonces toca esperar ahorita que las personas se unan ahí al Kahoot con esta contraseña. Entonces, en un momentico ahí ya miramos cuándo poner Start, cuando ya existan más personitas aquí unidas en el Kahoot. Ah, listo. Entonces ya se Sí, unió que una persona, se unió sí. Aleja.
Rubén, uy, no, es una cantidad de gente. Jero, Mateo, Juan D. Torres. ¿Cuántas personas hay? Sofía, Nicole, Samuel. ¿Y todavía espero o empiezo? Esperemos ahí un momentico, Doc. Ya, Ese es ya el tiempo. varias personitas se están conectando. Ah, bueno. Ay, pero esto Ya, me va a hacer perder como tiempito, ¿no importa? No, y así podemos ver de manera... esperemos ahí un minutico y ya que se unan los demás, ahí ustedes ya saben que pueden unirse las personas que quieran participar y para seguir la dinámica del doctor. Listo. Ay, Laura Guío, me suena Laura Guío, tiene nombre de neuróloga. Qué bien. Bueno, Perdomo, veo a Perdomo. Muy bien. Juan Diego, Daniel Cabeza, Santiago, Jero, Juan D. Torres. Fresen, me suena Fresen, ¿es directamente de Alemania? Ah, me parece conocerla. Bueno, listo. Vamos a contestar la primera pregunta. Vamos a ver si esto me permite ir así a la presentación otra vez. Ah, pero aquí la voy a ver desde el Kahoot, ¿no? Sí, doctor, entonces ahí ya, si ¿Empezar? quiere, podemos empezar, sí, ahí poner No. empezar y Empezar. las preguntas van a empezar a rodar. Listo. Y la musiquita esa se la puedo quitar, ¿sí, no? Ah, esto Sí, no era un quiz. Ah, Neurobus. bueno, Ah, entonces esta es la pregunta para que podamos ver si todo está funcionando de manera correcta y ya seguimos con la pregunta ah, que me había enviado el doctor. sí, Sí. el mejor. No, pero esto no tiene discusión, Juan Francisco. Es el mejor grupo de interés. De hecho, hubo un robo por allá en un concurso. Bueno, si hay del grupo de cirugía, qué pena con ellos, pero es la verdad. Entonces, Listo. Entonces ahí damos siguiente y el Kahoot está funcionando bien, afortunadamente. ¿sí? Sí, Listo, muy siguiente. bien. Siguiente. Listo. Listo. Entonces, Entonces ahí siguiente. seguimos. Bien. Ahora sí empezamos con la pregunta. Un estudiante va a la Facultad de Salud para divertirse durante su paso, aprender datos científicos, formarse como futuro profesional, sufrir durante los exámenes. Entonces la respuesta es, hay como 40 y pico personas, ¿no? Ujú, sí, señor. Podemos decir, le podemos decir que ya. Y ahí ya se va a consumir el tiempo, que todavía faltan personas. Listo. Entonces ahí toca esperar, no ponemos siguiente o si no nos pasa la otra pregunta. Sí, entonces aquí ahora ya me salgo para mi presentación, la vuelvo a colocar, sí, así no hay problema. Entonces, la mayoría de las personas dijeron que era formarse como futuro profesional. Les voy a mostrar entonces, pero me toca quitarle esa musiquita porque, ¿dónde le quito? Acá, ¿no? Entonces, fuera sonido. Muy bien. Entonces, les digo, miren lo que opina una persona que tal vez ustedes conocen, Elon Musk. No exige un título universitario para trabajar en Tesla. Si recuerdan, Elon Musk pues tiene un sueño de niños, de niño, que es ir a Marte. Entonces, él ha considerado que desde la perspectiva de las universidades no son para aprender, sino para divertirse. Y yo creo que es una parte importante. Como ustedes vieron, pues no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta, sino la percepción que ustedes creen, pero hay gente que cree que ir a la universidad, que no se requiere ir a la universidad para trabajar en una empresa tan famosa y tan importante como lo es esta de Tesla. Les voy a dar una propia opinión sobre el concepto de Elon Musk. Yo creo que es un concepto muy controvertido, porque aquí tenemos que adentrarnos a qué significa la formación y la educación universitaria. Es decir, uno va a la universidad, por eso hay que ir a divertirse, por eso hay que ir a conocer amigos, por eso, bueno, lo único tal vez es, no tocaría sufrir por los exámenes, pero es una realidad, ¿sí? Y esto viene de un concepto en el siglo XIX, cuando durante la Revolución Industrial,
especialmente el grupo de Nueva York, requiere obreros o gente calificada que simplemente aprendiera a pegar remaches para construir el puente de Brooklyn, más o menos en 1870 aproximadamente. Entonces se cambia el sentido de lo que era aprender para la sociedad estadounidense de finales del siglo XIX, y empieza a cambiarse esa concepción que venía desde la Grecia de formar un hombre, una mujer buena para la sociedad, que fuera productiva a la sociedad. Por eso yo tengo mis reservas con este título de Elon Musk, en el que dice, aquí lo que vienen es a producir para poder cumplir mi sueño de niño, de ir a Marte. Y por eso crea una gran empresa muy productiva, en la cual hay gente de altísimo nivel y seguro que va a lograr ir a Marte. ¿Para qué? Para satisfacer su sueño de niño. La educación y el aprendizaje va mucho más allá. Entonces, este es como el primer concepto y reflexión que debemos tener, porque es importante cuestionarse por qué estamos yendo a la universidad, por qué nos toca pagar 20, 25, 22, 18 millones de pesos para poder obtener un título universitario que ni siquiera Elon Musk va a exigir. Entonces es interesante esta reflexión, y podemos decir entonces que, hablando de los factores del estudiante, el primero y más importante definitivamente es la motivación. ¿Qué referencia bibliográfica traigo con respecto a los tipos de motivación? Los grandes estudios de Richard Ryan y Edward Deci, que desde el 2000 dijeron, mire, debemos diferenciar entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. Tal vez lo he hablado con alguno de ustedes, y es fácil de entender. La motivación intrínseca nace por los deseos propios, los de cada persona, de satisfacer unas necesidades psicológicas básicas. Por eso Elon Musk está fuertemente motivado intrínsecamente para satisfacer esa necesidad de ir a Marte. Él está convencido totalmente y hace todas las cosas que estén a su alcance para lograr satisfacer esa necesidad personal. Es decir, parten de uno mismo, parten de la persona, y no se requiere ninguna presión externa. Nadie le está diciendo a Elon Musk, oiga, ¿qué hubo pues que no ha hecho los cohetes para ir a Marte? Él solito está desarrollando esas actividades y esos planes para poder llegar a Marte. Es decir, él no requiere ninguna presión externa. Esto es propio de estudiantes universitarios y de profesionales universitarios recién graduados, por ejemplo. Es decir, uno trabaja por motivación intrínseca. Cuando uno tiene la motivación extrínseca, usualmente es porque le están diciendo, ¿qué hubo, Juan Francisco? Ya montó las tareas para la próxima charla en Eurobús, y el profe, sí, ahí voy más o menos. ¿Qué hubo pues, mijito? Entonces, es todo por recomendación que alguien le da, usualmente el jefe, usualmente el líder, y está como puyándolo todo el tiempo. Esto es propio de estudiantes escolares y de bachillerato. Por eso, cuando uno entra a la universidad y cambia totalmente su rol, así tenga 15 años, así tenga 16 años, porque 17 años. Yo he oído que algunos profesores dicen, no, es que cuando están en segundo semestre, Jorge, son como niños, es que son como niños, toca tratarlos como niños. Y yo digo, ¿cuál que como niños? Eso no es verdad. La motivación que ellos llegan, la vocación que tienen para decidir querer ser profesionales de la medicina, de la enfermería, de la terapia, de la fisioterapia, es muy profunda, viene de adentro. Lógico, a veces esas vocaciones no están bien establecidas, incluso entrando a la universidad. ¿Y qué se encuentra uno? Con unos profesores que arman un salón con 30, 40, 50 estudiantes y empiezan a dictarles clase y empiezan a seguirles tratando como si fueran escolares de bachillerato. No se logra hacer un tránsito hacia las verdaderas motivaciones de cómo van a desarrollar su proceso de aprendizaje a partir del aspecto más importante, que es la motivación. ¿Sí me explico? Esto es fundamental. Entonces, ustedes no se pueden dejar
tratar como niños, pero tienen una salida fácil. Como los ponen ahí a dictar clase y tome apuntes y no haga más y quédese sentado, entonces se deriva hacia otros objetivos de estar en la universidad, divertirse, pasarla bien, conocer amigos, relacionarse, y un proceso fundamental como es el de formarse profesionalmente empieza a pasar a un plano secundario. No es que se olvide, sino que se empieza a pasar a un plano secundario y no es importante. Entonces, de la motivación conllevamos a una teoría que permite discutir tres aspectos que también quiero que tengan en cuenta. Cuando uno está motivado, esa motivación conlleva a tener autonomía, a ser competente y a relacionarse adecuadamente con su entorno y su ambiente. Por eso fíjense que también es verdad que vale la pena ir a la universidad para divertirse y relacionarse. Ahora, saldría muy caro ir a la universidad solo por eso. Y pensando que como Elon Musk ya no necesita el título, ya no voy a la universidad. ¿Cómo me voy a formar? Con cursos corticos para volverme un técnico de auscultar pacientes con COVID, ¿sí? Entonces, contratamos técnicos que hagan un curso rápido para que ausculten a los pacientes con COVID y rápidamente determinen si tienen neumonía grave o no. Ese sería una analogía. Y bueno, obviamente Elon Musk nunca va a estar en una de mis conferencias. Bueno, yo tampoco nunca voy a ir a uno de sus laboratorios, no es parte de mi interés. Entonces, estamos a mano y estos conceptos vienen de manera muy profunda. Miren esta referencia de una revista muy importante que se llama Medical Teacher, ¿sí? El profesor de medicina, en el cómo la teoría de la autodeterminación puede ayudar a entender cómo se enseña y se aprende en educación médica. Amy Guide es como decir un protocolo de manejo, un task force de cualquiera de los temas que ustedes hayan revisado. Cuando sale el task force o la revisión de lo último en diabetes, ¡tará! Ustedes lo tienen. Esto es equivalente. Cómo la autodeterminación ayuda a entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí tenemos, entonces ustedes preguntarán, ¿qué significa eso de la autonomía? Les tengo unas definiciones claras y cortas. La definición de autonomía es experimentar por uno mismo, por iniciar sus propias acciones. Si todo el tiempo le están diciendo, bueno, entonces para mañana usted no está logrando autonomía. Cuando le están diciendo, Juan Francisco, vaya por el tag del paciente y evoluciónele, y Juan Francisco, sí, señor, nunca va a experimentar la capacidad de elegir y sentirse iniciador de sus propias acciones. En alguna sesión de clase hablábamos de qué tan confiado se siente uno, qué tan competente se siente uno cuando expresa un concepto o plantea el diagnóstico o un manejo. Es fundamental en la formación de un estudiante que sienta que tiene competencia, es decir, que en las tareas difíciles logra tener éxito. Si recuerdan, a propósito de la canción de David Bowie, si recuerdan el discurso de Kennedy en 1959, cuando se propone llevar a un hombre a la luna en los siguientes 10 años, él dice, nosotros nos hemos propuesto esto no porque sea fácil, sino todo lo contrario, porque es difícil y aceptamos el reto. Entonces, nadie ha dicho que esto es fácil, nadie lo ha dicho, pero ustedes deben asumir ese reto con el conocimiento o la convicción de que quieren lograr una competencia que les permite tener autonomía, iniciar sus propias acciones para relacionarse adecuadamente con el equipo de trabajo. Entonces, según Ryan y Deci, cuando el ser humano en términos de bienestar satisface estas tres necesidades básicas, se logra un mejor comportamiento y se logra una sensación de competencia y de bienestar. Les puedo agregar como dato anexo que yo realicé un estudio de investigación sobre cómo se comportaba
la autodeterminación de los residentes, qué interesante hacerlo en estudiantes de pregrado, ¿sí? Indagar sobre la autodeterminación de estudiantes de pregrado de diferentes niveles, y vimos cómo los ambientes de aprendizaje se relacionaban con una mejor autodeterminación de los residentes para engancharse a sus actividades. Es decir, esto se puede medir, esto se puede aplicar en la vida real y ustedes, y es un mensaje que les doy, pueden empezar a trabajar de cómo lograr competencia y autonomía. ¿Cómo logro autonomía? Entonces, por eso es que yo digo, Juan Francisco, coménteme tal cosa. ¿Cuál es su concepción? ¿Cuál es su opinión acerca de algo? Inicie esa actividad y ¿cuál es la respuesta que a veces uno obtiene? No sé, profe. Ya veremos un caso educativo en el que ilustraremos un poquito más esto. Bueno, ahí vamos con esto. Entonces viene un segundo concepto. Llévenme la secuencia. La primera es la motivación y la autodeterminación del estudiante. La segunda, ¿cuál es el enfoque de aprendizaje que utiliza el estudiante para ya en concreto abordar temas específicos que deben conocer en su formación médica? Esto lo trabajó, y es la bibliografía, un catedrático muy importante australiano, John Biggs, en el que a partir de unos constructos, de unos conceptos, de unas teorías que habían sido realizadas por unos autores suecos, dice, mire, los estudiantes en general, también aplica para los estudiantes de las profesiones de la salud, se van por un enfoque profundo, un enfoque superficial y un enfoque estratégico. Alguna vez se los mostré a unos estudiantes en una sesión de clase y decían, oiga, sí, qué interesante, por eso quiero volvérselo a mostrar a ustedes y darles un concepto adicional sobre qué es aprendizaje superficial. Recuerden, y es muy importante que lo tengan en cuenta, esto no hace que alguien sea mejor o peor, simplemente es una tendencia. Es decir, esto no es un juicio de valor. En el aprendizaje superficial, mire que se conecta con la neurobiología porque el concepto que se está trabajando o estudiando solo se logra manejar en la memoria de trabajo y no se va a la memoria de largo plazo. Ya se los voy a mostrar. Entonces se queda de manera superficial, no es porque uno sea light o sea no tenga mucha profundidad en sus conceptos como persona. No, uno puede tener una personalidad muy sólida para tomar decisiones sociales, por ejemplo, y tener un enfoque superficial porque no logra darle mayor entendimiento al concepto que se trabaja. ¿Sí? Entonces ustedes también tiene que ver con la complejidad del tema. Yo no espero que ustedes tengan aprendizajes profundos en todas los conceptos que yo estoy hablando hoy, porque este no es su campo, ¿cierto? Ustedes en este momento no son profesores, están actuando como los receptores en una interacción muy importante que influye directamente en cómo aprenden. Por eso usted dice, oiga, ¿qué tipo de aprendizaje tengo yo? Ya se los preguntaré. Hay un tipo de aprendizaje como una variante del superficial, es muy usado por ustedes y ustedes lo reconocen, y es que cuando ustedes empiezan con toda esa cantidad de temas, empieza a faltarle el tiempo, empiezan a verse como abrumados por una cantidad de información, usted termina diciendo, a ver, este profesor que va a preguntar en el examen, estudiémonos eso. Ese es el llamado, por John Biggs, aprendizaje estratégico. Es decir, solo para estudiar lo que se va a preguntar en el examen o seguirle la cuerda a los profesores. Entonces, todos los estudiantes ya saben que el profesor Restrepo tiene tal patrón y que se pone bravo cuando le dicen que no ha estudiado neurología. Entonces, todo el mundo sabe eso, y entonces cuando Restrepo pregunta si estudiaron neurología, todo el mundo contesta, sí, querido profesor. ¿Por qué? Porque simplemente están utilizando un enfoque estratégico del aprendizaje para evitar ciertos roces o evitar tener que profundizar en las conexiones del hipocampo para llevar y darle sentido a ese tema que se está trabajando, y eso es lo que Biggs llamaba el aprendizaje profundo.
Si me sigue Juan Francisco, le pregunto como representante de los que estén presentes en la comprensión de este tema. ¿Cómo se vio ahí, Juan Francisco? Muy bien, doctor. ¿Sí? Todo, sí, sí, señor. Ahí se sigue esa secuencia, ¿cierto? Entonces, sigamos dándole acá y ante el concepto de Ryan y Deci y de John Biggs surge la siguiente pregunta. ¡Tarán! En ocasiones el estudio me proporciona un sentimiento de profunda satisfacción personal. Nunca es verdad, algunas veces es verdad, la mitad de las veces es verdad, frecuentemente es verdad y siempre es verdad que el estudio me produce una profunda satisfacción personal. Veámoslo, entonces entremos al Kahoot, le decimos siguiente y aquí ya estuvo. Uy, punto para Jero Ortega. Y aquí viene, en ocasiones el estudio me proporciona un sentimiento de profunda satisfacción personal. Veamos, nunca o raramente es verdad, la mitad del tiempo, frecuentemente o siempre es verdad. Tenemos 3 respuestas aquí, no importa que hay una variante aquí, no importa, y vamos 20, 21 respuestas, 15 segundos, vamos a ver, de profunda satisfacción personal. Fíjense que aquí uno podría decir, ¿qué recompensa espero yo por ir a la charla de neurobiología del aprendizaje? Pues yo creo que no se espera ninguna recompensa. Entonces, 16, frecuentemente siempre es verdad, una persona no le produce sentimiento de profunda satisfacción y 12 personas tienen más o menos. Entonces, vayan analizando usted cuál es su enfoque. Esta pregunta realmente hace parte de la escala que mide el tipo de enfoque de aprendizaje que tienen los estudiantes. Hace algún tiempo, no he publicado los resultados, hicimos una medición de cómo era el enfoque de aprendizaje de los estudiantes y mire, Juan Francisco, que aquí surge una segunda oportunidad de estudio. Podemos medir desde lo educativo cuál es el tipo de motivación o cómo es la autodeterminación. Hay una escala de la autodeterminación y hay una escala de los enfoques de aprendizaje. Justamente esta es la primera pregunta de la escala de aprendizaje, de enfoques de aprendizaje de Biggs. Podríamos aplicarlo y hacer un estudio que pueda salir de ustedes mismos de NeuroUS como una descripción de cuáles son los enfoques de aprendizaje que utilizan la mayoría de los estudiantes que asisten a las charlas de NeuroUS. Entonces usted puede fácilmente, dentro de la recolección de información, ya con un formulario como más elegante que el Kahoot, puede ser un Google Forms, para luego tabular. Entonces, mire qué interesante, la mayoría de los presentes consideran que la mitad o frecuentemente es verdad que el estudio les produce una satisfacción personal. Cuando usted tiene eso, va a tener una buena motivación, va a querer ser competente, va a querer relacionarse con los demás y seguro que va a llegar a ser un profesional idóneo y óptimo. Entonces, muy interesantes los resultados y sigamos adelante con la definición de aprender. ¿Qué es aprender? Adquirir el conocimiento de algo por medio del hábito de estudiar. Entonces, aprender se relaciona con estudiar, pero yo les tengo un concepto mucho más profundo que viene de otro estudio de Taylor y Hamdi de la Universidad de Liverpool y de los Emiratos Árabes, aparecido ya hace algún tiempo, y quiero que me sigan la secuencia. Pónganle cuidado y verán que todos ustedes, yo no tengo una duda de que ustedes hayan utilizado esta estrategia de aprendizaje. Primero, porque ustedes son adultos. Segundo, porque utilizan elementos de motivación intrínseca. Y tercero, porque se están preocupando por tener un enfoque de aprendizaje profundo. Entonces, pónganle cuidado. Taylor y Hamdi, también miren, Medical Teacher, Amy Guide, es decir, esto es un documento, un paper muy importante. Dice, mire, cuando uno empieza a estudiar algo, ahí se van a escuchar mis perros porque seguramente llegó alguien, qué pena. Si fastidia, me avisa, Juan Francisco. Entonces, la fase de disonancia, ¿qué significa eso?
cuando usted le hace una pregunta a un estudiante o le ponen una tarea, usted lo primero que hace es decir, uy, ¿cómo así? ¿Esa vaina es así? ¿Es verdad que la motivación intrínseca es lo que conduce la vocación estudiantil? ¿Eso sí está bien? ¿Este profesor me está diciendo una verdad que sea importante para mi formación? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante, y se acuerdan algunos de mis alumnos, es cuando yo les digo, listo, revisen la información de soporte y saquen la máquina y busquen. Es decir, en una segunda fase se busca nueva información para cotejar o comprobar ese cuestionamiento que se ha dado en la fase de disonancia. Cuando un profesor de ustedes, usted trata de cuestionar ese conocimiento y le contesta que muy alzadito, es que sabe más que yo, o que ese profesor no tiene ni idea de cuál es el proceso neurobiológico que se está dando en el cerebro de ese estudiante para cuestionar el conocimiento y emprender una búsqueda de nueva información. Entonces, como eso ya se estableció, es muy jerárquico esta formación, el estudiante, cuando le hacen una pregunta, no tiene ni derecho a alegar ni a cuestionar y simplemente termina diciendo, no sé, profe. Esa es la peor respuesta que puede haber. Y algunos profesores infundados dicen, usted tiene que contestar y aceptar que no sabe para que no se vaya a poner a inventar. Tremenda discrepancia con ese profesor. Antes hay que incentivarlo. Ustedes lo han visto que yo lo hago en la clase y les digo, bueno, ¿y usted por qué está diciendo eso? ¿Será que es verdad lo que está planteando? ¿Qué tanta confianza o competencia siente en su respuesta? Recuerdo que algún estudiante me contesta, me siento como en un 50% de confianza en lo que estoy diciendo, no estoy seguro. Y yo le digo, ay, de una vez, váyase a buscar nueva información y hablamos. Eso es lo que está haciendo un proceso neurobiológico para que luego que el estudiante ha buscado esta nueva información, empieza a organizarla y reestructura las ideas. Y dice, ah, claro, mire que el concepto de motivación es importante por esto y esto. Y ahí es cuando usted está cruzando con las otras fases. Realmente esto es un esquema académico. Uno está haciendo esas fases en el cerebro a toda hora. Nuevamente digo, ya le voy a mostrar los conceptos de las memorias que influyen acá. Y usted dice, ah, claro, el profe tenía razón. O usted está diciendo, hey, ese profesor tiene errado un concepto o no me transmitió adecuadamente un concepto para yo manejarlo. Entonces usted reestructura las ideas y luego es cuando el profesor dice, hay preguntas, y entonces nadie dice, todo el mundo callado, asustado de que en cada pregunta haya un bullying, ya sea o por compañeros que no entienden este proceso y empiezan a decir, ay, Juan Francisco otra vez preguntando de gonadas, por favor. ¿Por qué? Porque en una fase de realimentación es cuando el estudiante viene y articula la nueva información y la compara con lo que dicen los profesores y sobre todo los pares. Pares significan los compañeros. Por eso el que estudia solo no logra nada, porque aquí es donde estamos diciendo, oiga, ¿usted qué entendió por la motivación intrínseca? A mí no me quedó muy claro, ¿sí? Entonces, hey, busquemos, armemos un grupo de estudio, hagamos un grupo de interés y empezamos a profundizar sobre esos temas. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y luego llaman usualmente a alguien que tiene una denominación de profesor, experto, y dicen, oiga, hagamos una comparación de estos conceptos con un experto en el tema y por eso yo sé que en su grupo ustedes están buscando expertos simplemente para validar que la información sea relevante y sirva, que se meta a la memoria de largo plazo y sirva para evocar recuerdos posteriormente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que se arma, este es el modelo original del artículo, en el que a partir de una tarea de aprendizaje, mírenlo acá, influyen los recursos, es decir, las fuentes que ustedes van a investigar, tiene que ver, miren otra vez la motivación, miren en el estado de desarrollo en que ustedes están en el tema, es decir, si son avanzados, si son novatos, si es un tema primordial, si estamos hablando de cómo tomar la presión arterial,
ustedes ya tienen que dominar ese tema. Entonces, ante esa tarea se genera una disonancia, se reflexiona, se elaboran nuevos conceptos, se organiza esa información, se consolida y se trabaja con feedback. Miren qué modelo tan bonito que puede ser aplicado por ustedes también cuando le dicen a un profesor, cuando le dicen yo creo tal cosa y el profesor le dice, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Está inventando? Usted le dice, no, profe, tranquilo, pues estoy discrepando, voy a ir a refinar, voy a ir a buscar nueva información para refinar y ya veo que su concepto de realimentación inicial es como que no está muy de acuerdo conmigo. Permítame, profe, voy a revisar y voy a reestructurar mis ideas y vuelvo a hablar con usted. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Si uno sale abatido o sale desmotivado o es un estudiante que no tiene ganas y es un estudiante que no se preocupa por su propio aprendizaje, estamos yendo de estudiantes que no se preocupan a profesores que no entienden el proceso neurobiológico y el resultado final es una pobre formación. Y el resultado más final es una atención inadecuada a los pacientes. Entonces, fíjense que esto tiene que ver con el profesor y si no se hace de manera adecuada, se puede llevar a una desmotivación, a una, llamémosla, abatimiento y desgaste ante siempre hacerlo mal, una realimentación negativa, todo el tiempo mal, 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 todos los estudiantes son malos. Yo me acuerdo que le pregunté a un grupo de estudiantes al que les doy sesiones de clase, les pregunté, oiga, ¿qué dicen de ustedes? ¿Ustedes son buenos, son malos? Porque los profesores empezamos a decir, ay, el grupo de Juan Francisco Guevara, ay, esos son más malos, y se arma toda unos imaginarios sociales que van en contra del principal producto que son ustedes los que son el futuro y esto suena a un remache, pero de verdad que ustedes son los que van a atender a la gente en el futuro. Entonces, ahí tenemos un concepto muy importante sobre cómo aprende el adulto y cómo podemos conectar esta motivación y cómo podemos conectar este enfoque a la tarea con la realimentación. Avancemos un poco y me voy a meter al concepto de otro concepto importante que es el de autorregulación y cómo un estudiante comprende su propio aprendizaje. Entonces les voy a decir rápidamente lo que es un estudiante autorregulado. Ustedes pueden escuchar, es que estos estudiantes no autorregulan su propio aprendizaje y ustedes escuchan y ni les importa, pues porque no tienen ni idea qué es eso. Les voy a mostrar o les estoy mostrando qué es un estudiante que autorregula su propio aprendizaje. Estoy seguro que hay muchos estudiantes que autorregulan su propio aprendizaje. Es decir, ellos solos se proponen metas y logros. A pesar de que les den palo o a pesar de que los traten mal, ellos saben a dónde quieren llegar. Por eso van aguantando y sufren los exámenes, pero dicen, este no es mi objetivo no es sufrir los exámenes, mi objetivo es tal, es decir, ya tiene una meta y un logro propuesto. Si ustedes no se proponen metas y logros, si ustedes no saben para dónde van, si están pasándola bueno en la universidad, claro, muy importante, pero están dejando de lado una aspecto que los debe llevar a saber a dónde quieren llegar y qué es lo que quieren ser como médicos, como enfermeras, como terapistas. Entonces, planea y regula sus propias acciones, utiliza estrategias específicas. Es decir, aquí va a tener, no tengo tiempo de hablar hoy porque no es el tema principal y ya llevo harto tiempo, ¿sí? Para decir qué estrategias de estudio tiene. Hay muchos estudiantes que tienen metas, pero con malas estrategias para regular su estudio y ahí viene una dificultad. Ustedes tienen que saber identificar eso. No para decir, ay, ese estudiante es malo, ay, ese estudiante se mascó el semestre. Pues bueno, eso ya son otros temas, pero realmente puede estar fallando algo sobre esto y esto es para ustedes. Toca esforzarse, toca esforzarse. Entonces, aquí hay que estar concentrado. ¡Hey, focus! Concentrado, ¿sí? Falcao está concentrado todo el tiempo. Ahorita está fuera de concentración, teniendo muchos problemas sociales que impiden que meta goles, ¿sí?
y sabe que se lo propone. Es decir, autodeterminación altísima. Entonces, fíjense qué interesante es tener el concepto de motivación, tener el concepto de autorregulación, tener el concepto de autodeterminación, y usted me dice, uy, todos los autos, ¿sí? Todos los autos que ustedes deben tener para progresar y ser felices en su carrera. Esto a veces no es entendido por los profesores. Que no lo entiendan los estudiantes, uno podría decir, vaya y venga, pero que no lo entiendan los profesores y no entienden, venga, vuelvo acá, este proceso y le dan palo a todo el estudiante que discrepa y lo forman como un estudiante problema, eso es un desconocimiento de su función como docente. Bueno, les voy a mostrar un video para que se den cuenta de esta situación de aprendizaje. Este es un video de la National Geographic tomado directamente por mí de la serie que se llevó a cabo y mírenla. No sé si ya se las he mostrado a algunos de ustedes, pero pónganle atención. Einstein, wake up. I wasn't sleeping, sir. I was thinking. Oh, really? About what exactly? The secrets of the cosmos, I suppose. I suggest you think about trigonometry instead, with your eyes open. And sit up. Laws of sines and cosines. Equation. Herr Einstein, are you still too busy contemplating the secrets of the cosmos to solve this equation? Oh, no, sir. I've already solved it. Leave. Now, On what offense? your mere presence spoils the respect of the class for me. That is not an objective reason. Out! Natural log of a constant multiplied by x equals the natural log of 1 plus v squared. And since v equals y over x, that gives us the final function x squared plus y squared minus cx cubed equals 0. Speaking truthfully, sir, your mere presence spoils my respect for the future of Prussian mathematics. Out. ¿Se vio bien, Juan Francisco? ¿Corrió bien o se vio cortado? Juan Francisco. Sí, se vio Sí, bien, se vio doctor. bien, Qué pena, es doctor. que no me prendí el micrófono. Qué pena. Ah, bueno. Entonces, fíjense, lo demás es historia. Einstein en ese momento tenía 16 años, lo habían mandado, sus padres lo habían mandado a estudiar a Múnich y se estaba preparando para entrar al Instituto Politécnico de Zúrich, al cual con mucho esfuerzo, después de un segundo intento, logró ser admitido y lo demás es historia. Estos fragmentos de video hacen parte de una biografía que escribió Walter Isaacson sobre Albert Einstein, porque cuando murió el nieto, el hijo de Einstein, perdón, el hijo, la esposa, la viuda, publicó una cantidad de cartas que él había escrito sobre sus primeros años, tanto en Múnich como en el Politécnico de Zúrich, su relación con Mileva Maric. A propósito, su esposa, su primera esposa, realmente ella fue la que generó digamos, el conocimiento exacto para que Einstein declarara su teoría. Aunque él aceptaba y él estaba profundamente enamorado de Maric, de Mileva, nunca le dio crédito en los papers. Bueno, vaya un concepto de discriminación a una gran mujer de la cual deberían hablar Mileva Maric. Incluso le agrego, Juan Francisco, por ahí algún día que ustedes lo decidan, podemos armar una charla cultural sobre el cerebro de Albert Einstein en su autopsia, que está publicado y todos los resultados, podemos cuadrar esa charla luego.
Una frase célebre de Albert Einstein: si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entiendes suficientemente bien. Es decir, todos esos profesores que complican el asunto es porque realmente no tienen claro el concepto. Si yo los estoy enredando es porque no entiendo bien esto de la educación médica. Entonces metámonos a los factores neurobiológicos sin decir más para entender los tipos de memoria principalmente. Entonces recuerden qué significa cognición. ¿Se acuerdan que se ha hablado que el déficit cognitivo, el déficit cognoscitivo? Entonces definamos de una vez qué significa cognición. Viene de la palabra cognoscere, conocer, y simplemente la capacidad para valorar, analizar formas, información, percepciones, emociones, para comprender la realidad. ¿Qué significa esto? Que las funciones superiores, y recuerdo que creo que fue Valeria León, habló sobre el examen neurológico, las funciones superiores o el estado mental se relaciona fuertemente con la cognición. Visto desde la educación, les voy a organizar esas funciones cognitivas y miren nuevamente que se relacionan en cómo aprende un adulto. Yo digo adulto porque no hablo de niños en la escuela o en los primeros años del bachillerato. Y fíjense que aunque se resalta la memoria y las demás funciones cognitivas, hay unos aspectos asociados. Otra vez aparece la motivación. ¿Cuántas veces va a aparecer la palabra motivación en esta conferencia? ¿Cómo se socializa usted con los demás? Es decir, autodeterminación, Ryan y Desi. ¿Cómo reflexiona usted sobre su competencia? Y las emociones, obviamente, tienen que ver en este proceso. Por lo tanto, el funcionamiento de estos sistemas son fundamentales para la comprensión de la neurobiología. ¿Quién es el padre de todo esto? No lo olviden, el gran Eric Kandel, premio Nobel de Medicina en el año 2000 y que describió unos grandes procesos de aprendizaje en ciertos animales menores, la plicia, y yo tuve la oportunidad de estar una vez en un congreso de la Academia Americana de Neurología y ver una charla central del gran Eric Kandel. Es grandioso y es el que determina, fue el que determinó cómo las células CA1 del hipocampo y la CA3 son las que se relacionan principalmente con los procesos de memoria. Miren aquí el hipocampo con su forma de caballito de mar y el famoso estructura del subiculum, que es la que le da entrada a toda esa formación de recuerdos en la corteza entorrenal. Entonces, cuando usted se mete a hablar de qué es una cirugía de epilepsia y que vamos a hacer la resección de esta área, prepárese para el déficit en la memoria, en la capacidad de memorización. Y aquí en estos esquemas es que usted empieza a entender en dónde están las bases anatómicas del proceso de memorización. Hagámosle una mayor profundización de acuerdo a los tipos de memoria. Esta sí es, recuerden, esta es una pregunta clave del interesado en la neurología, en el cual el sistema de corto plazo y el sistema de largo plazo hace que haya una memoria de trabajo. Fíjense que es solita la memoria de trabajo y de una vez le agrego la importancia. Y en los sistemas de largo plazo, esto es un recorderis, es un sistema declarativo, es decir, que se expresa por el lenguaje y es consciente. Pero hay un sistema de largo plazo no declarativo que es automático, es decir, se aprende y ahí queda por siempre, haciendo un procedimiento, una habilidad, conducir, ¿sí? Tiene que ver con la praxis y con el condicionamiento clásico en los famosos estudios de Pavlov. Entonces, recuerden que la memoria que se expresa por el lenguaje es la que uno cuenta de hechos autobiográficos de su propia vida, se llama episódica, y la semántica de hechos aprendidos. Entonces, miren aquí cómo es la memoria de trabajo. Realmente profundicen en la memoria de trabajo. Yo quisiera hacer un seminario sobre la corteza prefrontal. Solamente, ármelo, Juan Francisco, le puede decir a algún experto, a Patricia Montañez. Vamos a hablar en un seminario solo
de la corteza prefrontal y las implicaciones de la memoria de trabajo. Como ustedes ven, solo maneja fragmentos y es de corta duración. Por eso usted hoy se acuerda de eso y si no crea un mecanismo de formación de un recuerdo, dentro de un tiempo ya no se acuerda de eso, porque así es el proceso neurobiológico. Porque si usted satura la memoria de trabajo, incluso para este momento ya puede estarse saturando la memoria de trabajo, es cuando usted empieza a decir, ah, listo, ya solo me quedó un aprendizaje superficial, no pude pasar de la memoria de trabajo. Pero la memoria de trabajo es muy importante porque usted planifica y crea. Eso era lo que estaba haciendo Einstein cuando a partir de una ecuación diferencial empieza a imaginarse cómo sería la luz y cuáles eran los secretos del cosmos, porque él estaba utilizando su memoria de trabajo para planificar y crear. ¿Cierto? Entonces por eso es que usted tiene que sacar un papel y empezar a tomar notas adecuadas porque la memoria de trabajo es volátil y a usted se le olvida. Entonces por eso estamos diciendo, Juan Francisco está diciendo, oiga, sí, qué chévere, armemos un seminario de la corteza prefrontal y luego, pasado mañana, ya no tienen idea. Y uno le dice, Juan Francisco, ¿qué pasó con la idea? ¿Cómo era, profe? Y entonces uno dice, no, Juan Francisco sí es que es en San Francisco, está lejos de aquí. No, eso es propio de la memoria de trabajo y es esperable que eso ocurra. Por eso toca ir haciendo práctica y práctica para llevar los eventos, ya sea de la vida personal, como en la memoria episódica autobiográfica, que se localiza ya en el hipocampo y en la corteza entorrinal. Mire estas fotos sacadas del libro de Redolar de Neurociencias, que trabaja mucho el profesor Andrés López, es donde vienen a consolidarse y almacenarse los recuerdos. Es decir, por conexiones corticales se empieza a guardar un recuerdo. Los hechos aprendidos, que pueden ser los de la cultura general, entonces ya se van al lóbulo temporal medial, al circuito medial del circuito temporal en la corteza perirrinal, ya no es en la entorrinal, sino en la corteza perirrinal y se conecta con la corteza para guardar ese tipo de recuerdo. Entonces fíjense que hay dos sitios, por eso es que usted evalúa clínicamente la memoria autobiográfica y le pregunta, bueno, don Jorge, ¿cuándo entró a la universidad? Y uno empieza, ah, sí, yo vengo de Bucaramanga y estudié en la UIS y me acuerdo que en 1979 apliqué a la carrera de medicina. Esos son hechos vividos autobiográficos. Luego me dice, bueno, listo, lo que sucedió el 20 de julio de 1810, esa es una información de cultura general. Ustedes han visto que esto es importante en las personas con Alzheimer, porque las personas con Alzheimer pueden conservar la memoria autobiográfica y cuando la pierden, definitivamente la enfermedad los afectó. Y la memoria procedimental es muy importante porque es en la corteza profunda. Miren que el cerebelo tiene que ver. Por eso cuando hay toxicidad del cerebelo se puede perder la habilidad procedimental y esto es muy importante para los, por ejemplo, cirujanos o los que hacen procedimientos. El entrenamiento equilibratorio no solo da sensación de profundidad y de equilibrio, sino de conservar la habilidad para hacer un procedimiento. Es decir, cómo se hace, cómo manejo, cómo automáticamente manejo. Eso es parte de la memoria procedimental y tiene cortezas de asociación muy profundas. Cuando ustedes tienen una lesión profunda en el globo pálido, además de los problemas del movimiento, pueden ver cómo la persona pierde la habilidad para hacer algo. La persona con Parkinson, que clásicamente tiene una lesión del pálido interno, pierde la habilidad para hacer algo. Igual si ustedes no desarrollan estas conexiones, no van a tener buena habilidad para ser cirujano, por decir algo. Entonces, hay habilidades que se están formando desde antes y que se logran desarrollar a partir de la mayor coordinación que se tenga en el cerebelo. Y para almacenar el recuerdo,
finalmente son múltiples circuitos corticales en el cual la conexión con la corteza prefrontal hace una ida y venida para llevar un recuerdo y para formar un recuerdo. Se los puedo resumir así. Miren esta es un diagrama mío de cómo se forma el recuerdo, entonces atentos aquí. ¿Están atentos, Juan Francisco? ¿Qué puede decir? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Ahí voy? ¿Ahí vamos? Sí, señor. Sí, ahí Sí, vamos. ahí vamos. Entonces, miren, lo primero que usted hace es el registro de la información, de la nueva información. Tiene todo un proceso, acuérdese, que se da por los órganos de los sentidos, obviamente, es decir, la memoria sensorial tiene que ver acá de cómo usted está captando, cómo está escuchando, si está bien la conexión, qué tantas ganas tiene usted de estar acá, y usted registra la información y la traslada a un proceso de codificación en el lóbulo temporal medial, en el hipocampo, para que luego se vaya a las cortezas cerebrales de asociación en el tálamo principalmente, es decir, hay una conexión del hipocampo al tálamo en el que usted empieza a almacenar el recuerdo y cuando llega un momento específico, usted recobra la información otra vez a la corteza prefrontal. Entonces, discutámoslo como un caso clínico y vamos a ver ustedes qué opinan. Entonces aquí les traigo, esto es un caso, Entonces miren el caso, estén atentos. Un profesor de medicina se encuentra en una sesión de discusión de casos clínicos con estudiantes de cuarto año de medicina y presenta la información de un paciente con sospecha de ACV agudo en la cual la puntuación en la escala NIHSS fue de 16. Dentro de la discusión, el profesor le pregunta al estudiante, a ver, ¿a quién se me ocurre? Bueno, fue a Juan Francisco, no sé quién es Juan Francisco, y le pregunta qué es la escala NIHSS. El estudiante contesta, no sé, profe. El profesor le replica, trate de recordar los conceptos revisados anteriormente. Pero al notar a Juan Francisco nervioso y tenso, le dice, ¿quiere que alguno de sus compañeros le ayude? Entonces Juan Francisco, con una voz trémula, dice, sí, profe, por favor. Entonces Valeria toma la palabra y dice, la escala NIHSS es la escala que se utiliza para establecer la severidad de un ACV agudo y el profesor confirma que el concepto de Valeria es válido. Juan Francisco entonces comenta, ay, profe, es que me puse nervioso. Ese es el caso clínico. Entonces, ¿cuál es el comentario que el profesor debe hacerle a Juan Francisco al no haber dado la respuesta correcta? Entonces, vamos a ver ustedes qué opinan y pasemos a la siguiente pregunta de, sigue, ahora fue Mateo, el que va al top de la tabla, y nos vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es el comentario que el profesor debe hacerle a Juan Francisco al no haber dado la respuesta correcta? Incentivarlo a que utilice un mejor método de estudio. Permítanme, yo voy a mover esto acá. Es que, ay, ¿qué pasó? Permítanme, sí, aquí está ya. Entonces, decirle que no es ningún problema académico que no recuerde ese concepto. Entonces le dice, Juan Francisquito, tranquilo, Pachito, eso no pasa nada. O decirle, mostrarle la importancia de revisar los conocimientos previos o comentarle seriamente que tiene mala capacidad de memorización, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, bueno, faltó una respuesta que era llamar a la directora de estudiantes y decirle que hay un estudiante con problemas académicos. Bueno, esa no la incluimos. Entonces, ¿qué dicen? Faltan 17, van 21 respuestas. Ánimo, más respuestas de los 40, por favor. Ya la memoria de trabajo se les saturó y ya no están logrando comprensiones. Entonces, vamos, ánimo, vamos a contestar más. Van 25 respuestas. Y terminó, vamos a ver. Entonces, 13 personas, 8 personas dicen, hey, utilicen mejor método de estudio. Hey, esto no es ningún problema académico fresco, no se preocupe. Hey, mostrarle la importancia de revisar los conocimientos previos. Y nadie opinó que había que decirle, oiga, usted tiene una mala capacidad de memorización. Entonces, miren qué interesante la conceptualización que ustedes tienen. Fue primero mostrarle la importancia de revisar los conocimientos previos. Entonces usted dice, ¿qué es eso exactamente, profesor Restrepo? Entonces se los voy a mostrar. ¿Cómo hacer que un estudiante o profesional de la salud logre traer recuerdos a la memoria de trabajo
como por ejemplo cuando se les ha hablado de la escala de NIHSS hace mucho tiempo y a boca de jarro se le pregunta al estudiante ¿qué es la escala NIHSS? Eso simplemente es un procedimiento de memorización, no es ninguna otra cosa. Entonces, el concepto del conocimiento previo es lo que el estudiante debió haber utilizado. Es decir, la mayoría coincide conmigo en que el concepto previo se debe tener en cuenta y evitar decir no sé, profe. Mire, se los muestro. Esto es en honor al gran Lev Vygotsky. Hay un estudiante que lleva el nombre, el papá es profesor, y en honor al gran Lev Vygotsky le puso su primer nombre como Lev. ¿Por qué? Porque Lev Vygotsky, permítamelo explicarle, mira aquí 3 círculos. Hay un círculo rojo, un verde y uno morado. Cuando uno ha hablado de un tema, porque los estudiantes han hablado de ACV isquémico desde tercer semestre, ¿cierto? Entonces, realmente uno tiene una zona donde logra el conocimiento, es la roja. Uno tiene una zona alrededor de la zona de conocimiento, que es la que está cercana al conocimiento, es decir, una zona de casi conocimiento, que es donde uno tiene un conocimiento previo que no está muy bien consolidado. Simplemente ese estudiante, cuando le preguntaron qué era la escala NIHSS, él tenía un conocimiento previo no muy bien consolidado que podía acercarse a la zona de conocimiento como era el que tenía Valeria, porque no todos los estudiantes están en esta zona de conocimiento. Entonces, de acuerdo a la acción del profesor, lo puede llevar mediante motivación e incentivarlo, lo puede llevar a la zona de conocimiento, es decir, impúlselo para que le lleve a la roja, o decirle, bruto, usted no sabe nada, es que no sabe memorizar, lo lleva a una zona morada de no aprendizaje. Entonces, por eso esto parte de la capacidad de análisis y de manejo que se tiene. Por eso las personas que contestaron que eso no importa, realmente también podrían tener razón. No importa si ese estudiante Juan Francisco no fue capaz de retomar ese recuerdo en ese instante porque él tenía ese conocimiento frágil. Es el profesor y sus compañeros los que pueden fomentar que el estudiante vaya a la zona roja de aprendizaje. Esto se logra por un trabajo de la memoria de corto plazo y con un trabajo para lograr traer ese recuerdo de la zona de almacenamiento en lo profundo del circuito temporal, en las áreas de asociaciones entorrinales que hacen que mediante ayudas mnemotécnicas, en el que, por eso algunos de ustedes que han estado en alguna sesión de clase mío, recuerdan cuando yo le digo, saque la máquina, Juan Francisco, y revise el concepto de escala NIH. Cuando un estudiante está motivado y el grupo trabaja en pro de que todo el mundo aprenda, es cuando Valeria entra y dice, mire, el concepto es ese, porque lo que se ha hecho carrera es que el profesor está tratando de medirle el aceite, de corchar a todos y cada uno de los estudiantes. Y es mucho más chévere cuando en una revista el profesor logra corchar a todos los estudiantes y empieza a darles palo y misericordia y todo el mundo dice, uy, hoy estuvo buenísima la revista, corrió sangre. Es estúpido eso no tiene nada que ver. Lo que hace el profesor es incentivar a su estudiante para llevarlo, vuelvan a mirar acá, al verde, para llevarlo al rojo, a la zona de aprendizaje. El gran Vygotsky, a principios del siglo XX, llamó esto la zona de desarrollo proximal. Entonces, cuando usted trabaja sus conocimientos previos, está pilas ahí. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo. ¿Cómo voy, Juan Francisco? Uy, estoy como mal porque ya son las 7:20. Vamos a ver si logro terminar a las 7:30, a ver si lo logro. El otro concepto que quiero que se lleven es que la memoria de trabajo, como es frágil y limitada, entonces lo que hace es formar como guiones de información, patrones o fragmentos de información que se distribuyen. Mira aquí, estoy señalando la memoria de trabajo en el que se hace una conexión de los conceptos para lograrlos llevar. Esta es Long Term Memory, LTM.
Esto es del artículo de una guía de Amy, lo que quiere decir que esto es bastante serio en los conceptos actuales del aprendizaje. Bueno, es decir, la memoria de trabajo es principalmente, se da cuando hay una información novedosa para el estudiante, es decir, cuando tengo información relevante. Es decir, un estudiante se motiva con información relevante. Pero eso de repetir la ecuación diferencial, Einstein ya la había resuelto hacía rato, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hace que la memoria de trabajo se sobrepase o se abrume y se llama la famosa teoría de la sobrecarga cognitiva. No tengo tiempo de discutirla hoy, es una de mis teorías favoritas de cómo lograr que la memoria de trabajo no se sobrecargue y se logre un mejor aprendizaje. Miren la vocación del recuerdo, entonces ese conocimiento previo debe, mediante un proceso que activa el recuerdo, claves semánticas, lo que le pregunta el profesor, lo que Valeria ayudó, hace que se activen las áreas de la asociación del tálamo para volverlas a traer a la corteza prefrontal y decir, ah, tiene un puntaje Niche de 16, eso significa que tiene un ACV isquémico severo. Y lo importante es la toma de la decisión. Por eso se traslada a la memoria de trabajo, se recobra la información y se requiere orientación del tutor. Por eso ustedes no pueden dejar de ir a, bueno, no sé si a la universidad, sino de estar interactuando con sus tutores. Ir a clase, a dictar clase y a decirles todo lo que está en los libros es ilógico, es improductivo, es perder el tiempo. Usted va a clase para empezar a discutir cuál es la importancia de la escala NIH y si no se recuerda ese concepto, pues se busca de inmediato y lo que se toma es la decisión de qué van a hacer con ese paciente. Por eso esta es una interacción entre el alumno, el profesor y el ambiente, utilizando los mecanismos neurobiológicos que he descrito para poder aprovechar el potencial que tiene cada uno de los seres humanos, porque la memoria de trabajo es la máxima expresión del Homo sapiens. Entonces, eso es muy importante, porque lo más importante es recibir instrucción en cómo analizar información y cómo tomar decisiones. Por eso yo en mis clases siempre estoy preguntando, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su decisión? ¿Qué va a hacer con ese paciente? Y a veces las respuestas solo son, no sé, profe. ¿Por qué? Porque simplemente no recuerdan la información de soporte. Eso es fácil. Simplemente búsquela, téngala a la mano. Por eso ustedes, algunos de ustedes me han escuchado, bueno, estamos fuera extracurricular, que no me oigan en la universidad, ese problema de los exámenes, que guarde todo, a ver, no saque nada. Ah, no, uno necesita información de soporte. Yo lo que los pongo a discutir es sobre la toma de decisiones. Recuerdo el semestre pasado que hubo una reclamación sobre una toma de decisión de qué medicamento utilizar en un paciente con estatus migrañoso. Chévere la discusión, no se queda así. No por lograr la recompensa de pasar esa pregunta y con eso lograr el examen y pasar el semestre. No, sino porque eso generó un problema en el conocimiento neurobiológico del estudiante que lo obliga a, digamos, a hacer la reclamación. Este ya no alcanzo a verlo, uy, está muy largo. ¿Qué dice Juan Francisco? Este tiene que ver con de cómo el cerebro toma decisiones. Bueno, lo voy a mostrar ya de una. Pónganle cuidado. Hey, hey, atentos. A few years ago, John conducted experiments using MRI to monitor the brain when people make decisions. He found that humans unconsciously make decisions up to 7 seconds before the conscious mind comes into play. The conscious mind essentially takes credit for decisions the rest of the brain already made. You can see it schematically here. So this is the timeline, and this is when they think they're making up their mind, and this is the information we have about their upcoming decision. You can see it starts several seconds before they think they're making up their mind. John doesn't claim this applies to complex decisions such as whether to buy a house, but most of the time, we seem to be running on autopilot. Can our conscious minds jump back into the driver's seat when they need to? Or is it just a story the brain tells itself?
John decided to find out. In previous experiments, we've found that it's possible to predict people's decisions several seconds before they think they're making up their mind. So one possible explanation is that this is like a chain of domino stones. You throw over the first one, and it takes a few seconds until the final one that leads to the decision is toppled over. Now, the question we're addressing here is whether this is a necessary chain that is outside the control of the person, or whether a person can intervene in this chain, for example, by taking out the last domino in this long sequence and stopping the decision being made. ¿Se está escuchando, Juan Francisco? ¿Ay? Sí, doctor. ¿Se escuchó? Bueno, ahí les dejo una motivación fuerte de cómo estudios de resonancia magnética investigan esa neurobiología, incluso de la toma de decisión. Ustedes han sabido de muchas decisiones mal tomadas, todos decimos, uy, yo me equivoqué en esa decisión, no debía haber hecho eso. ¿Estaba en piloto automático o estaba en piloto consciente? Esto es lo que Daniel Kahneman, premio Nobel también, ha llamado el sistema 1 y el sistema 2, de pensar rápido, pensar lento. Bueno, en ese libro, Pensar rápido, pensar lento, él no expone su teoría del System 1 y System 2, pero les dejo esa motivación para que vean cómo es de importante desde lo neurobiológico la toma de las decisiones. Listo, terminemos con los factores del profesor. ¿Cómo enseña el profesor? Es crucial. Creo que ya sobra hablar de eso porque pues ya se sabe que si el profesor enseña mal y no conduce, no facilita, pues no va a haber un buen resultado de aprendizaje. Entonces, realmente nosotros no somos profesores, somos facilitadores. Nosotros facilitamos un proceso de enseñanza-aprendizaje que yo a veces siento que el estudiante no comprende. Y estamos como en una disociación entre lo que quiere el profesor y lo que quiere el estudiante y no nos compenetramos en esa triángulo de estudiante, profesor, ambiente al que luego le va a involucrar paciente en una atención centrada en el paciente, pero mire los roles del profesor. Un profesor tiene que ser un facilitador, tiene que ser un modelo, tiene que darles recursos, es decir, toca explicarle a los estudiantes. Ahora, no toca mandarles 3 horas de clase, 4 horas de clase, no solo es darle conferencias, es un asesor. Y fíjese que el modelo de asesoría académica en la universidad, pues tendría que pasar por de acuerdo a lo que ustedes vean, yo no soy asesor ni lo voy a hacer, de cómo se ve ese rol de asesor del profesor. A veces yo siento que uno termina diciéndole, Juan Francisco, tienes que dejar de tomar tanto. Eso es pues yo no sé si eso está influyendo. ¿Sí? Bueno, acuérdense que Juan Francisco no toma. Entonces, ese modelo de asesor toca ver exactamente cómo influye para que el estudiante entienda más ese proceso neurobiológico. El profesor utiliza estrategias de enseñanza y debe crear ambientes óptimos para que el aprendizaje sea efectivo. Para el estudiante, es decir, aquí nos damos por el estudiante que luego nos vamos a dar por el paciente y las comunidades en el dupla de salud y enfermedad. Este es un ejemplo, tengo una charla pues también interesante de las estrategias de enseñanza más efectivas, esta la he dictado varias veces a profesores, de cómo es, por ejemplo, el famoso DOCS, Direct Observation of Clinical Skills, ¿sí? Eso es lo que uno está haciendo en una ronda clínica. Mi especialidad, bueno, ya la he bajado por todo esto de la pandemia, pero mi especialidad donde yo me siento feliz es en la enseñanza clínica. Enseñando en el Hospital Santa Clara, 25 años enseñando en el Hospital Santa Clara para que ahora haya unos chapuceros en el Distrito Capital que no entienden qué significa la enseñanza clínica. Y llega el COVID y nos remató. Y ahora tratamos de hacer variantes en la enseñanza a través de modelos o maniquíes en el hospital simulado o lo que por ahí escuché que llaman, ¿cómo es? Bootcamp o algo así. Listo, si no se pudo con pacientes reales en el sitio de trabajo, pues hacemos una alternativa que puede llevar el mismo proceso, así sean actores o maniquíes. Miren, este es uno de los libros más interesantes, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cuando ustedes vean un profesor, ustedes le podrían decir, profe, ya se estudió el libro de María Vitalia Corredor sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque sus estrategias están logrando nada con mi aprendizaje.
¿cierto? Aquí unas habilidades del profesor, es una pasión por la enseñanza. A mucho honor y gracias público, soy un apasionado por tratar de que ustedes logren la mejor capacitación, la mejor formación para atender bien a los pacientes, no para quedar bien con los profesores y lograr matrícula de honor. Lógico, eso es importante, pero es para atender lo que significa la práctica profesional de un médico o de una enfermera. Demuestra que sabe del asunto. Integridad y respeto por los demás. Orienta al estudiante y es capaz de dar dirección y realimentación. Entonces, hay unas habilidades que yo sé que ustedes han observado que muchos profesores tienen, pero que también muchos profesores no tienen. Entonces, veámoslo en una aplicación práctica en la vida real. Ya estoy terminando. Pónganle cuidado. Sé que lo conocen. Yo no, nunca lo vi. Tres hombres ingresan a una clínica. Las piernas les duelen. ¿Qué les ocurre? Tal vez no te agrado, ¿verdad? La causa probable del dolor de pierna es músculo tenso. Aplicar calor y descanso a la zona afectada. Estadísticamente es cierto, bien. En mi experiencia, en la mitad de los dolores de pierna es músculo-esquelética, generalmente del ejercicio excesivo. 12% son venas varicosas debido al embarazo. Y la mayoría del resto, resultado de accidentes vehiculares. Dije 3 personas. Son 6 piernas, así que piensen en 3 dolores por correr, 2 en colisión y una de las piernas está embarazada. ¿Qué hacen cuando se presenta el dolor? No tengo idea. ¿No preguntó o revisó el historial? Claro que sí, pero solo nos dice lo que ellos dicen que pasó. Un granjero, la persona A, dijo que arreglaba una cerca. Bueno, y en aras del tiempo me toca parar, pero creo que se les hizo familiar la escena de un profesor en el estrado y unos estudiantes sentados tomando apuntes e interactuando. Es decir, en una conferencia magistral también se puede interactuar. En conclusión, para terminar, Juan Francisco, creo que voy mal de tiempo. Los objetivos. Nos propusimos analizar mecanismos que fundamentaran el aprendizaje estudiantil. Nos propusimos mostrar los modelos neurobiológicos, lo hemos tratado de hacer, para que ustedes reflexionen sobre qué sirve para ustedes en la vida práctica esta información. Y podemos resumirlo. Acuérdense de la motivación intrínseca y extrínseca y de la autodeterminación. Acuérdense del tipo de aprendizaje superficial o profundo o estratégico que ustedes puedan tener. Acuérdense de lo que es un estudiante autorregulado. Empiecen a hablar ahora que no puedo o sí puedo autorregular mi propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque me propongo metas, etcétera. Recuerden que un recuerdo se forma con unas características neurobiológicas muy especiales que ustedes deben comprender principalmente, y el héroe aquí es la corteza prefrontal con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es limitada y se agota rápidamente. Entonces debe haber mecanismos para evitar la sobrecarga. Durante una sesión de clase, el profesor debe tener la habilidad para manejar la sobrecarga de la memoria de trabajo y saber actuar. Finalmente, ¿qué aprendemos? Y este artículo es muy interesante, ya cumple 10 años, sobre unos pioneros, Friedlander y Andrews, de qué podemos aprender de la neurobiología del aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí es la forma de utilizar el conocimiento. Existe la oportunidad de que la educación médica sea más fácil y más efectiva. Es decir, la educación médica se vuelve una disciplina en sí misma que debe ser enfocada por el profesor y a la cual los estudiantes deben abordarla, para que a través de ambientes de aprendizaje se potencie el talento de todos ellos, se mejoren sus habilidades cognitivas, se mejore el rendimiento del aprendiz. Obviamente hay que tener un rendimiento académico, se promueva el razonamiento clínico y se logre trabajar en un equipo. Esto es lo que podemos aprender de la neurobiología del aprendizaje. Miren lo que terminó cuando sacan de clase a Albert Einstein y se encuentra con el papá que empieza a decirle todo esto. Observen.
I want you to listen to me very carefully, son. Rebellion will get you nowhere in life. You step on enough toes, and I promise you, one day you will trip. I'm not going to apologize for thinking Exactly that... what you're going to do. The headmaster is willing to give you one last chance. So I want you to go in there and say you're sorry. Wait, no, Father, please. No, I can't. You need an education. I agree, but blind regurgitation and rote memorization is not an education. Let me study on my own, and I promise I'll make you proud. How exactly will you do that, huh? Look around you. What do you see? I see my impudent son. Yes, but what am I made of? Matter. And what keeps my feet on the ground? Gravity. Oh, Albert, I don't have time. Time, yes, that too. And light and magnetism. These invisible forces that nobody fully understands. Where do they come from? What are they made of? And why do they act as they do? I want to be the one who solves those mysteries. Solving mysteries is not a vocation. But it is. I'm going to be a physicist. No, not without a degree, you won't. Uf, qué interesante. ¿Cuántos de ustedes, qué era lo que hacía Einstein? Y lo diré cuando hablemos de su autopsia. Realmente lo que hacía Einstein era que tenía una capacidad en la memoria de trabajo inimaginable. Modulaba y no se dejaba sobrecargar. Es decir, él era capaz de mirar, era capaz de observar el cosmos, era capaz de plantearse preguntas, era capaz de discrepar con los profesores. ¿Cuántas veces hemos bloqueado a un estudiante? A mí también me pasó. Y uno termina diciendo, ay, eso no diga nada, porque eso ya se sabe que si no hacemos lo que él diga, nos rajamos y eso es para problemas. Nunca sean así, nunca sean así. Lo que un profesor propone es activar la memoria de trabajo sensorial del estudiante, respetar profundamente la opinión del estudiante, presentar casos relevantes, no quedarse en cosas que sean imposibles de manejar para el nivel que tiene el estudiante, realizar realimentación reflexiva, que el estudiante sepa cómo va evolucionando para finalmente fomentar el enganche a las actividades a través de una buena motivación. Eso, como ven ahí, se llama aprendizaje significativo. Eso es lo que buscamos y eso es lo que me he propuesto con esta charla para que ustedes entiendan este proceso que es de ustedes y que es en principio controlado por el profesor, pero que interactúa profundamente. En nombre de la maestría en educación médica, que es donde estamos tratando de subsanar, si logran ver profesores poco capacitados, en chiste podrían decirle, lo vamos a mandar a la maestría porque no está dando pie con bola. Bueno, ese era un chiste, Juan Francisco. Con esto termino y les doy gracias por haberme invitado y compartir con ustedes. Yo no sé si haya tiempo para preguntas, creo que estoy mal, entonces... pues doy trámite a si existiera algo especial, con todo gusto, Juan Francisco, y muchas gracias. No, doctor, muchísimas gracias ahí por permitirnos este espacio para poder aprender de este tema tan interesante y sobre todo por haber traído tantos recursos importantes. Yo creo que de pronto en el público pueden existir preguntas. Si quieren podemos hacer una preguntita, dos preguntitas aquí para el doctor, si así lo desea el público. Veo a Byron Espinel, no lo recuerdo, no lo conozco, pero le damos paso a Byron. Creo que tuve un estudiante con ese nombre hace muchos años, pero no me acuerdo. Byron. ¿Cómo está, doctor? Doctor, agradecerle por la charla, saludarlo y verdadero privilegio volver a escucharlo. Excelente conferencia, doctor, y muchas gracias. Gracias, Byron. Qué gusto que esté acá. ¿Cómo ve el proceso neurobiológico ahora que usted está adentrado? ¿Ya es R3, Byron, o R4? Doc, en una semana R3. Uy, en una semana, eso es lo bonito del fútbol, ya es grande. Entonces seguramente ahora Byron es el que le está diciendo a los R1, a ver, ¿qué es la escala NIHSS? Ah, no, toca que vaya a estudiar, papá, porque así no se puede. Entonces, ya sabe Byron qué conceptos tiene sobre la corteza entorrinal y sabemos que estos procesos son difíciles de entender y es un honor a Eric Kandel. ¿Qué opina, Byron, si tiene algún comentario? No, Doc, tiene, digamos que
revisando, pues aquí poniendo cuidado a su conferencia, pues estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, Doc, plantea unos puntos muy interesantes y sobre todo que, digamos, unos puntos que lo confrontan a uno porque, digamos que tiene mucha razón, sobre todo en el método de enseñanza actual. Algunas veces pasa a ser más bien por una motivación extrínseca, pero hace falta bastante motivación o trabajar por el otro lado, ¿no? Sí. Porque digamos que coincido en lo que usted dice y de verdad que la educación médica tiene que madurar mucho. Bien, bien, gracias, Byron. Ahí fíjese que se abren algunos campos para indagar, por ejemplo, qué tanta autodeterminación tienen los estudiantes de pregrado, posgrado. Creo que usted no alcanzó a participar en mi investigación cuando aplicamos la escala de autodeterminación y la escala de enganche a las actividades asistenciales. Entonces, también ese es un mensaje interesante. Se puede profundizar. Sé que en la sala veo 44 personas, 43 personas. Yo sé que en la sala tiene que haber alguien que se quiera dedicar a las neurociencias. Sí, finalmente los que estamos acá, pues tenemos un amor por la neurología, no tenemos neurofobia. Si recuerdan nuestro famoso lema, cambiar la neurofobia por la neuromotivación, y es ahí cuando ustedes podrían aplicar, por ejemplo, Byron, si recuerda el doctorado en neurociencias en la Universidad de Duke. Sería fantástico que alguien pudiera ir allá y que dentro de unos años dijera, no, profe, lo que nos dijo esa tarde de enero del 2021, eso quedó atrás y ahora vamos por tales caminos. El mismo Rodolfo Ginás, que mire, no lo nombré, que también ha sido muy importante en esto, puede ser un factor importante para hacer estudios de neurociencias. Entonces, todos los que se animen a guiarse por el camino de las neurociencias, también puede ser. Si hay alguna otra pregunta o cómo lo quieren ver. Hola, doctor, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. Gracias. ¿Quién me habla? Laura Ortiz Fresen. Fresen, qué bien. ¿Qué quiere preguntar, Laura? Qué bueno que pueda preguntar. Tengo 2 preguntas. La primera es que realmente no me queda claro de qué depende como la memoria de aprendizaje de una persona diferente a la otra. O sea, digamos que Juan Francisco tiene una memoria de aprendizaje más visual y yo una memoria más auditiva. Entonces, ¿de qué depende, digamos, esas diferencias? Qué interesante. Yo esperaba que me preguntaran sobre eso. Gracias, Laura. Eso ha sido considerado como un estilo de aprendizaje visual, sinestésico, táctil, auditivo. Le puedo decir, Laura, de hecho tengo una charla que se llama Mitos en el aprendizaje en educación médica. Eso ya ha sido totalmente revaluado, Laura. Nadie es visual o todos somos visuales o utilizamos unos canales. Si quiere le muestro una diapositiva, le puedo mostrar una diapositiva que no la presenté en este momento, pero la tengo ahí dentro de mi matriz de la charla. Permítame, la busco y le muestro cómo, qué significa eso. Permítame acá a ver si la encuentro. Ahora no la voy a encontrar. Sí, aquí está. Eso tiene que ver con una teoría que se llama la teoría de la carga cognitiva. Es decir, podemos usar imágenes y podemos usar sonidos, lógico, porque eso es lo sensorial, ¿cierto? Y esto es una teoría dada por Atkinson y Striffin en el Amy Guide de número 86, este es del 2015. Entonces, uno puede tener un canal de imágenes y de sonidos, pero igual se pueden sobrecargar, y evitar que eso se vaya a la memoria de largo plazo. Recuerde que el fenómeno es tratar de manejar la memoria de trabajo, que es la que estamos utilizando ahora, para llevarlo a la memoria de trabajo, para llevarlo a largo plazo. Entonces, depende de las condiciones de cada persona. Lógico que alguien puede tener una mayor predilección por
por una información visual, pero depende de cómo maneja usted la memoria de trabajo. Es decir, ahorita todo el mundo estaría en iguales condiciones. El canal visual y el canal auditivo tienen capacidades limitadas para procesar una información entrante y pueden saturar la memoria de trabajo. Por eso, esos conceptos principalmente de la programación neurolingüística, de que tú eres muy visual, entonces toca sacarle foticos y entonces colóqueles un video. No, eso no es así. Nadie es visual ni nadie es auditivo. Uno utiliza el canal visual y utiliza el canal auditivo. Si le entendí la pregunta, es de qué diferencia al uno del otro. Claro, esas son unas condiciones de cada quien. Las condiciones de cada quien, lo que ha logrado, por ejemplo, desarrollar en procesos de asociación de ideas, ¿sí? Lógico, memorizar también es importante. La capacidad de lectura y de cómo usted a través de la lectura relaciona información es lo que marca la diferencia entre una persona y otra. No exactamente que yo soy visual y él es auditivo. Eso quedó reevaluado y es un mito. Su pregunta, de todas maneras, es difícil y sé que no tengo una respuesta exacta, pero lo primero que tienen que hacer es cómo las pausas hacen que usted reduzca la saturación de la memoria de trabajo. Los que han asistido a alguna sesión de clases conmigo, ustedes ven que yo le pregunto al representante, ¿ya salieron? Acaban de terminar la clase y si mi clase es a las 9 y me dicen, profe, hace un minuto terminamos. Yo les digo, 15 minutos de descanso. No es que yo no quiera dictar clase, es que se necesita desaturar la memoria de trabajo para volverse a conectar con una información que pueda ser llevada a la memoria a largo plazo. Por eso, y bueno, si es una crítica, esas sesiones de 4 horas, ¿sí? Que le dicen a uno, hoy, profe, hoy tiene clase de 7 a 12, y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Sí? Porque el profesor también se satura, ¿sí? Y si no hay una actividad que permita desaturar la memoria de trabajo, no vamos a comprender nada. Por eso, a este momento, alguien que no tenga una buena motivación puede estar diciendo, ay, no le pregunten más a ese tipo que ya estoy cansado. Y además, así haya mucha motivación, llega un momento en que todos los canales, Laura, están saturados y es cuando uno dice, listo, ya el fin de la sesión. Porque la saturación ya uno empieza, ¿se acuerdan? Yo sé que a ustedes les ha pasado. En este momento, algunos de ustedes deben estar escuchando así. ¿Sí? Y por eso es que usted se pone a patear penaltis en FIFA 2021. Pues porque esa actividad de alegría desatura la memoria de trabajo para una situación compleja, ¿cierto? Por eso uno dice, bueno, démonos una pausa o hagamos un video o mostremos algo que disperse o despeje esos canales y volvemos a retomar clases fuertes. Una cosa interesante, Laura, es que las horas del día en el ciclo circadiano también se ha visto la influencia especialmente del cortisol y dopamina en el proceso de aprendizaje. Yo ya lo tengo medido. Mi producción principal, yo hago el 90% de mi producción. Bueno, mi esposa se puede quejar entre las 4 y las 7 de la mañana. Lo que yo no planeé entre las 4 y las 7 de la mañana, ya no soy capaz de hacerla el resto del día. Las noches para mí son imposibles. Las noches se hicieron para disfrutar, para dormir, para salir a rumbear, para ir al cine. Para eso se hicieron las noches. Entonces, fíjense que la educación en las profesiones de la salud rompen con una cantidad de paradigmas neurobiológicos cuando a uno le clavan, pregúntenle a Byron, un turno donde usted se satura y claro, usted lo tiene que hacer porque esa es la realidad que usted busca. Entonces, por eso es que uno tampoco le puede decir, ay no, Byroncito, entonces váyase para la cachita y no haga nada. No, toca decirle, hey papá, sigue de largo y se va acostumbrando. Entonces creo que así le contesté, Laura, y si veo otra mano levantada, Paola Rocío Riveros,
y Laura. Entonces, algo le ayudé. Si de pronto no, lo podemos complementar luego. ¿Listo? Sí, doctor, muchísimas gracias. Listo, Laura, gracias. Paola Rocío, si le puedo ayudar en algo. Sí, buenas noches, doctor. Es para saber, por ejemplo, no sé qué sepa al respecto de, por ejemplo, para aprender uno versus tomar apuntes a mano o en computador. Ah, sí, sí, sí. También sabía que lo importante, yo tengo una charla sobre estrategias de didácticas, estrategias de estudio, perdón, en los estudiantes. En la maestría hemos revisado qué estrategia es la que conlleva a un impacto mayor en el aprendizaje significativo. Su tema, Paola, todavía no ha sido resuelto, pero hay ayudas. ¿Por qué? Porque como depende de las condiciones de cada persona, por ejemplo, yo me acostumbré, o como dice la canción, tú me acostumbraste, yo me acostumbré a tomar notas clave mediante el programa de mapas mentales, de Mind Manager. Entonces, yo voy siguiendo, de hecho, yo logré bastante, me adapté mucho. Entonces, si yo estoy en una conferencia, yo abro un mapa mental y empiezo a copiar apuntes clave, o sea, como viñetas, no los suspiros del profesor. Y a veces en la viñeta, como el programa permite tomar notas, entonces yo escribo notas. Esto es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, un concepto que no quedó claro o un concepto que el que diserta pasó muy rápido. Entonces yo le escribo, por ejemplo, tuvo en cuenta los ambientes de aprendizaje, pero no profundizó sobre eso. Se ve importante. ¿Sí? Si alguno de ustedes recuerda que hubiera tomado clases presenciales conmigo, a mí me encanta verle los apuntes a mis estudiantes, porque dime cómo tomas apuntes y te diré cómo estás aprendiendo. Yo pues aprendí, tengo esa habilidad. Entonces es chistoso porque algunos estudiantes se sorprenden de que yo les esté mirando los apuntes, creen que es que les estoy chismoseando o algo así. Bueno, sé que también les tomo el pelo, pero yo lo que estoy mirando es cuál es esa característica especial que Paola Rocío Riveros tiene para lograr formar paquetes de información, y ahí va mi respuesta, Paola, de formar un paquete que facilite ese que le dije chunk de información, que facilite como paquete irse a la memoria de largo plazo. Entonces, que usted tome apuntes por computador o a mano, depende de cada quien, puede tener el mismo impacto. Nadie ha podido demostrar que porque usted toma apuntes a mano no logre un aprendizaje significativo en cuanto a la toma de apuntes electrónicos. Sin embargo, pues la tecnología ha ayudado. Por ejemplo, le puedo decir que a mí me encanta OneNote. ¿Por qué? Porque puedo hacer cuando alguna vez me quedé sin la licencia, la universidad no la había retomado y tenía la licencia de OneNote. A mí me encanta OneNote porque permite hacer cuadros, permite hacer viñetas, permite hacer recuadros, permite hacer a mano, y ahí le quiero dar mi último concepto. Cuando yo voy a planear algo, por ejemplo, yo estoy planeando, les podría mostrar la hoja, estoy planeando esta conferencia, lo tengo que hacer a mano, con un lápiz y papel, y empiezo a hacer cuadros y empiezo a hacer figuras, y eso de una vez me manda la idea a la cabeza de cómo la planeación en la memoria de trabajo, y luego invierto trabajo en profundizar en cada uno de los temas. Entonces yo, por ejemplo, hice la planeación de las 3 secciones, ¿sí? De la charla, yo la planeo a mano, y digo, bueno, parte 1 voy a hablarles de las características de los estudiantes, luego me le voy a meter a lo neurobiológico, luego les doy un concepto de lo que hace el profesor y luego resumo. ¿Cuál es el marco de esto? Crear resultados previstos de aprendizaje u objetivos educacionales. Entonces, Paola Rocío, cuando vaya a tomar apuntes, a mano o electrónico, usted lo primero que dice es
qué resultado previsto de aprendizaje o qué objetivo de aprendizaje tiene. No recuerdo, Paola Rocío está en quinto semestre, creo. No, doctor, estoy en 10º semestre. ¡Ay, mire, Paola! Todavía tiene cara de estudiante de quinto semestre. Qué bueno que ya haya avanzado a 10º. Por ahí nos veremos entonces en algún momento. Y le puedo decir, usted está en pediatría, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces usted dice, ¿qué objetivos o resultados previstos de aprendizaje tengo cuando abordo el tema de faringoamigdalitis del lactante? Una cosa así. O bronquiolitis del lactante. Entonces, usted, si no se los da a su profesor, ya es un fallo que a usted no le den resultados previstos de aprendizaje. Permita hacerle el recuerdo, Paola Rocío, en el que cuando yo les digo, vamos a hablar de cefalea, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la competencia? ¿Qué le sucede, señorita? Me duele la cabeza. Y diferencia la cefalea secundaria de las primarias y las aborda adecuadamente. Byron Elizaldo Espinel, que se tuvo que aguantar todo eso, se da cuenta cuando ya ha profundizado tremendamente sobre el tema, cuando ve un paciente con cefalea, esa es la competencia que debe desarrollar un profesional de la salud, sea avanzado como Byron o en un nivel de atención primaria, Paola Rocío. Entonces usted toma el apunte principal de cuál es el objetivo o el resultado previsto de aprendizaje, diferenciar el tipo de tratamiento que se debe dar al paciente lactante con bronquiolitis, establecer el pronóstico de recuperación, y eso es lo que usted establece como primera parte. Y luego usted mira si realmente cumplió o no cumplió. Ustedes dirán si se cumplió el objetivo de aprendizaje de reflexionar sobre las estrategias. Las preguntas en mención me hacen pensar que sí se logró ese o se aproximó a esa competencia. Entonces, no se preocupe, Paola Rocío, no le tiene que tomar todos los apuntes al profesor. De paso, usted puede exigir no las diapositivas de la clase, sino la guía de estudio, algo que le habla a usted y le orienta. Si se acuerdan, cuando yo le digo a un estudiante que le digo, lea la diapositiva y dice, recuerde, es muy importante no saturar la memoria de trabajo. Esa es una guía para que usted haga asociaciones y pueda recordar, traer a la memoria de trabajo un recuerdo que quedó almacenado, porque como le escribí en una diapositiva, es imposible que en una sesión o 2 sesiones de clase usted logre todos los resultados previstos de aprendizaje. Es imposible, Paola. Usted tiene que reflexionar, tiene que hacer ejercicios, tiene que practicar, tiene que sufrir, tiene que ver un paciente, se tiene que equivocar para que ese chunk de recuerdo quede bien consolidado. Creo que le aproximo, y de pronto por ahí algún día, si se da la oportunidad, hablamos de cómo se aprende mejor a través de un seminario, a través de una conferencia. Entonces, ahí le dejo. Veo una mano levantada, no sé, Juan Francisco, si podemos seguir, pero ya que está Olivella, me suena Olivella, démosle la oportunidad. Olivella, por favor. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bueno, público, gracias por preguntarme. Bueno, pues nada, darle gracias por la charla, pues estuvo muy interesante. Y mi pregunta es muy breve, pues quería preguntarle, ¿usted qué tan indispensable considera, digamos, las clases magistrales con respecto, digamos, a la parte práctica? O sea, es claro que hay temas que son indispensables, como mirarlos previamente, pero siento yo que uno puede hacer una aproximación, no sé, leyendo un libro antes de ir a la práctica sobre X o Y tema, ¿sí? Y pues obviamente, digamos, otras clases, como por ejemplo las básicas, sí, pues sí serían necesarias, pero digamos, en la parte de las clínicas, ¿qué tan indispensable considera usted que son estas sesiones magistrales para el aprendizaje? Es muy, muy, muy interesante, lo hemos discutido a profundidad con los maestrantes en educación médica, ¿sí? Y hemos visto que definitivamente se le denomina el trabajo interactivo en pequeños grupos. Juan Camilo, ¿ahorita está en qué materia? ¿Qué asignatura está viendo? Recuérdeme. Ahorita estoy en ginecología, doctor. En ginecología. Entonces, usted ya ha visto cómo, por ejemplo, le utilizaron una estrategia que se llama clase invertida Flip Classroom, ¿sí?
que justamente trata de ver el problema que han tenido las clases magistrales. Es muy claro, a los 20 minutos de una clase magistral, Juan Camilo, de un tema de una asignatura, usted ya saturó la memoria de trabajo. Y si el profesor no tiene la habilidad para lograr una acción que desature la memoria de trabajo, es ahí cuando usted, la única manera que encuentra de desaturarse es, permítame el chiste, pero es verdad, en el que usted se pone a hacer otra cosa, que le genere placer, que le genere tranquilidad y no le produzca estrés, porque la memoria de trabajo saturada produce estrés e imposibilidad de conocimiento. Entonces es ahí donde las clases magistrales repetitivamente no llevan a ningún aprendizaje significativo. Entonces, usted lo que hace es que planea unos resultados previstos o unos objetivos. Claro, usted necesita información de soporte, Juan Camilo. A usted toca que le digan, bueno, el trabajo de parto es una acción en el cual es generado por la oxitocina y entonces empieza la dilatación del cuello uterino. Usted necesita esa información de soporte. No está mal que un profesor le hable sobre el tema, sobre todo si es experto, ¿sí? Pero entonces él le puede decir, listo, vamos a discutir primero y luego llegamos a la clase y utilizamos el tiempo para empezar a lograr comprensiones realmente de qué significa la dilatación del cuello uterino y cómo se va dando paulatinamente en horas para lograr llegar a una dilatación de 10 y que la cabeza de un feto pase por ahí. Entonces, no es que satanicemos las clases magistrales, ni más faltaba. Lo que pasa es que usted puede mandar una información de soporte en 15 minutos y luego decir, ahora vamos a hacer un trabajo en el que en grupo vamos a discutir cuáles son los factores principales en la dilatación del cuello uterino. ¿Qué he visto yo a veces? Que los estudiantes no les gusta trabajar en grupo porque creen que es paseo, porque no tienen supervisión del profesor y ahí complica el asunto. Pero una combinación de información de soporte magistral con trabajo de casos es lo ideal y por eso esas sesiones de 4 horas, entonces uno las parte. Dice, voy a hablarles de 8 a 8 y media, les voy a mandar el tema teórico y luego les doy un trabajo grupal para que resuelvan un caso. Fíjense cómo el simple hecho de decirles, bueno, manden, esta mañana me pasó, manden la respuesta al chat de lo que ustedes opinan. No, se disparó ese chat. Ese chat estaba caliente, todo el mundo mandando la respuesta y esperando a que se diera la solución. Eso es un trabajo interactivo que puede ser individual o en pequeños grupos. Y muy interesante su pregunta, pero esa vaina que a usted le empujan toda la obstetricia en las siguientes 3 horas, no, hermano, a los media hora por aquí le entró, no sé si se me ve, no se vio, pues le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces, interesante su planteamiento. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí ya estamos bien, Juan Camilo. Sí, señor. Listo, gracias. Y Juan Francisco, entonces, damos por terminado. Creo que ahí hay algo en el chat. En el chat se ve algo ahí. Listo. Entonces, yo creo que ahí damos el final por mi parte. Agradecerles y compartir de manera extracurricular es solo por motivación intrínseca de los presentes. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias a todos y yo ya me despido. No sé si Juan Francisco da el cierre. Listo, doctor. No, muchísimas gracias. Excelente charla y también a la participación del público por haber estado al tanto de todo lo que mencionó el doctor. Y bueno, desearles una excelente noche a todos, que descansen y que nos acompañen en nuestras próximas actividades académicas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que pasen feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Excelente charla. Muchas gracias. Ahí es cuando les digo, gracias, público. Chao, chao. Chao, doctor. Gracias.
Gracias. A todos.